Bueno. Bien, entonces digamos que del cálculo, pues de la transformada Z, ¿no? Digamos que la transformada Z es la misma transformada de Laplace discreta, por así decirlo, ¿no? Pues cuando tienen sistemas que están en el dominio temporal continuo y se aplica la transformada de Laplace, se obtienen funciones de transferencia, ¿sí? Que están compuestas por un numerador en el dominio de Laplace y un denominador en el dominio de Laplace, ¿cierto? En forma equivalente, pues si se tiene una señal o una función, más bien una función que representa sistemas discretos en el dominio temporal discreto, al aplicarle la transformada Z, pues se obtiene una función de transferencia que también tiene un numerador, pero en el dominio Z, y un denominador en el dominio Z, ¿no? Obviamente la relación directa entre Laplace y la transformada Z, pues es esta, ¿sí? Que es la que se utilizó pues para la definición de la transformada Z, ¿no? Y como ya se había comentado, pues cualquier lugar geométrico que esté en el dominio de Laplace, ¿sí? Polo o cero, ¿sí? Que está ubicado en el semiplano izquierdo del plano complejo S, pues debe estar reflejado, ¿sí? En un polo y un cero en el plano complejo Z equivalente. Luego, pero acá son lugares geométricos y comunes centradas en el origen, ¿sí? Que deben estar en la misma región, ¿no? Entonces, en el plano complejo S, la región de estabilidad, el semiplano izquierdo del plano complejo S, y en el plano complejo Z, la región de estabilidad es todos los circunferencias que están dentro del círculo unitario, ¿no? De igual manera, si se tienen lugares geométricos polos o ceros que están en el semiplano derecho del plano complejo S, pues si se tiene un modelo equivalente, esos polos, pues quiere decir que, y esos ceros van a estar ubicados por fuera del círculo unitario, ¿no? Y si se tiene por alguna razón algún lugar geométrico polo o cero que esté ubicado en el límite de la estabilidad, en este caso en el eje imaginario, pues implica que ese polo o ese cero va a estar ubicado directamente en el círculo unitario del plano complejo S, ¿no? Entonces, cuando se discretizan sistemas continuos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de discretizar? Pues que se tiene una función x de s que está en términos de Laplace, ¿cierto? Y mediante el uso pues de la transformada z y mediante el uso de en la teoría de muestreo, pues la idea es obtener un modelo x de z equivalente, ¿no? O sea, de tal manera que x de s sea equivalente a x de z, ¿no? O sea, que el comportamiento dinámico del sistema en el dominio Laplace tenga el mismo comportamiento dinámico en el dominio z, ¿no? Teniendo en cuenta pues que son dos planos complejos diferentes, ¿no? Entonces, si un sistema en el dominio del tiempo, digamos, en el dominio de Laplace es estable, pues al discretizarlo se debe garantizar que sea estable en el dominio del plano S, del plano Z, ¿no? Si es inestable, pues también se debe garantizar eso, ¿no? Y de igual manera, si el sistema en el plano S tiene unas características dinámicas, por ejemplo, de respuesta a primer orden o de segundo orden, pues en su dominio discreto también se debe garantizar que su respuesta dinámica también sea de primer orden o de segundo orden, ¿sí? Entonces, todo eso depende pues de la buena aplicación de la transformada Z y la buena selección o apropiada selección del periodo muestreo. Bien, entonces, ¿qué métodos se utilizan para discretizar sistemas continuos? Hay muchos métodos, digamos que está el método TIR, que es el método de la transformación invariante del impulso, o también se conoce como el método de la respuesta impulsional. Ese método pues lo vamos a revisar en detalle, pues porque es el método que se utiliza para implementar filtros filtros de respuesta al impulso infinito, ¿no? Entonces, esa es la forma de implementar filtros digitales. Entonces, si vemos esa teoría, pues ya se sabe de cierta manera cómo implementar filtros digitales, ¿no? El otro método, pues es el que normalmente poseen los conversores análogos digitales o digitales análogos, que es el método de la retención o a través de un circuito de muestreo y retención. En este caso,
el circuito que se utilizaba en la primera parte del laboratorio, que fue el retenedor de orden cero, ¿no? Entonces, es el segundo método. Está otro método, que es el método del retenedor de primer orden. No lo vamos a revisar. Realmente, pues, es poco utilizado. Ya lo vamos a ver, pues, de forma muy superficial, pero digamos que tiene un costo computacional y de procesamiento más alto que un retenedor de orden cero, y los resultados, pues, no son tan apropiados, ¿no? Digamos que el retenedor cuantiza en forma de escalones, ¿cierto? Y el retenedor de primer orden, digamos que cuantiza en forma de rampas, ¿no? Y por último, pues ya se han desarrollado aproximaciones directas que relacionan cada elemento S de una función de transferencia X en un equivalente en términos de Z, ¿no? Utilizando el concepto de la diferencia o la derivada, el concepto de la integral. Y pues el concepto de la integral vamos a revisar pues el método de Toasting, que es uno de los métodos más utilizados. Bueno, entonces, ¿cómo es el método de transformación invariante de la respuesta? El método TIR, o el método de la respuesta impulsional. Pues este es el método que se utiliza para diseñar, adelantándonos, digamos, si no alcanzamos a ver, los filtros IR, ¿no? Los filtros IR son Infinite Impulse Response, filtros de respuesta al impulso finito. Entonces, los filtros IR, ¿qué son? Son filtros que parten de un diseño analógico. Entonces, como ustedes ya vieron señales y sistemas, como ya vieron electrónica análoga, entonces muy posiblemente ustedes, a partir de una especificación de diseño, ¿sí? Ustedes, no sé, pues se debe haber revisado el diseño de filtros, por ejemplo, Chebyshev, Butterworth, etcétera. Se parte de unas especificaciones del dominio y la frecuencia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta es la equivalente de un filtro pasabajas, ¿cierto? Aquí se tiene el rizado de banda de paso, el rizado de banda en atenuación, la frecuencia de paso y la frecuencia de atenuación, por ejemplo, un filtro pasabajas, ¿no? Entonces aquí, pues, en términos de la frecuencia. Entonces, a partir de esos, los diseños que ustedes muy posiblemente conocieron en señales y sistemas, entonces, a partir de esa especificación se obtiene una función de transferencia, ¿no? Y esa función de transferencia, pues, es un filtro analógico, ¿no? Filtro analógico que tiene un numerador en términos de S y un denominador en términos de S. Entonces, los filtros IR, por así decirlo, parten de diseños analógicos y, utilizando pues la teoría de muestreo y el método de la respuesta impulsional, pues simplemente se obtiene su equivalente en el dominio Z, ¿sí? Bien, entonces ese método es el que utiliza para los filtros IR. Entonces, ¿cómo se diseña un filtro IR? Pues primero se diseña el filtro analógico y después se discretiza utilizando el método de la respuesta impulsional, que también es conocido como el método de las tablas, ¿no? Es decir, las mismas tablas que se utilizaron para la transformada Z, para el cálculo de la transformada Z inversa, van a permitir ser utilizadas para aplicarse al método de la respuesta impulsional, ¿no? Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Pues entonces se selecciona pues por ejemplo, aplicado a sistemas, ¿no? Una entrada que muy posiblemente es un impulso, ¿cierto? Se establece la respuesta ante ese impulso de un sistema. Obviamente la respuesta al impulso es la misma función de transferencia del sistema, y a partir de esa respuesta al impulso se discretiza, ¿cierto? Entonces cada término T se reemplaza por n veces el periodo muestreo, y luego se calcula la transformada Z inversa, la transformada Z de esa función, ¿no? Bueno, aquí la pregunta es... En forma resumida, esto que estoy aquí subrayando es lo que define el método de la respuesta impulsional. Entonces, si se tiene un filtro analógico de función de transferencia HS, un filtro Chebyshev, un filtro Butterworth, o bueno, cualquier filtro analógico del cual se tiene su función de transferencia, pues el método lo que nos dice es que se le aplica su transformada inversa de Laplace, se obtiene h de t. Después de que se tiene h de t, o sea, la función equivalente en dominio del tiempo, se aplica la teoría muestreo, se selecciona un periodo muestreo y cada término t se reemplaza por nt sub m.
Después de que se reemplace por HN, se aplica la teoría de muestreo, entonces se aplica la transformada Z y se obtiene una función H equivalente a HDS, ¿no? Entonces acá lo que se puede concluir es que HDS pues debe tener un comportamiento dinámico y estático pues similar a HDZ. Lo que pasa es que aquí estamos en el plano S y aquí estaríamos en el plano Z, ¿no? Entonces el método, para ello pues necesitamos utilizar los conceptos de transformada de Laplace, transformada Z, y se puede discretizar fácilmente un sistema, ¿no? Entonces, pues esas transformaciones pues ya están en las tablas de transformadas. Entonces, recordamos tablas de transformadas. Por aquí había una columnita donde se hablaba de HDS, por aquí estaba HDT, por aquí HDN sub m, y por aquí HDZ, ¿no? Entonces, si uno tiene a la mano las tablas de transformadas, entonces busca la forma de HDS y directamente pasa y observa su función de transferencia en Z. Pero eso implica que se ha aplicado transformada inversa a Laplace para obtener H de T, se aplica teoría de muestreo para obtener H de T sub m y se aplica transformada Z para obtener H de Z, ¿no? Entonces, en las tablas de transformadas, pues básicamente se puede ir de aquí en forma directa, ¿no? Entonces, si se tiene un sistema, un polo simple continuo, su función de transferencia es AZ sobre Z menos A, donde el término A pues es la misma transformación que relaciona al plano S con el plano Z, ¿no? Entonces va a ser A, pues el A de aquí, ¿cierto? Es igual a E a la menos el valor del polo por el periodo muestreo, ¿no? Donde el polo pues es el término de Z sub. Y entonces, como método de tablas, pero la idea es que lo hagamos como si fuera paso a paso, ¿no? Si no tenemos tablas a mano, pues lo podemos hacer en forma analítica. Bien, entonces el primer ejemplo para demostrar esta forma de discretización, entonces partimos del hecho de que tenemos un filtro pasabajas. Este es un filtro pasabajas de primer orden, simplemente, pues obviamente tiene la forma dinámica de un sistema de primer orden, donde K es la ganancia estática del sistema y donde tau es el tiempo de respuesta, ¿no? Podemos asumir valores de K, digamos que vale 2 y podemos decir que tau es igual a 1, ¿no? Entonces, fácilmente se puede definir que esta función de transferencia es de la forma 2 sobre 1 sobre S más 1, ¿sí? Entonces puede ser la función de transferencia. Entonces aquí lo que se pide en el ejercicio es obtener h de z, o sea, una función de transferencia discreta equivalente a h de s, utilizando el método de la transformación invariante del impulso, es el método TIR o el método de la respuesta a impulso. Ingeniero, buenas tardes. Sí. ¿Sí escucho? Es que le estoy escuchando entrecortado, no sé si solo me pasa a mí o a mis compañeros también, pero se está entrecortando muchísimo. Sí, yo también lo escuché entrecortado, ingeniero. No se le Todo el entiende ejemplo fue supremamente entrecortado, ingeniero. Qué pena. Bueno, voy a repetir nuevamente. ¿Ya me escuchan mejor? Sí, señor, ya mejoró un poco. Bueno, entonces volvemos a que en este caso, en este ejemplo, se quiere obtener la función de transferencia discreta equivalente a un sistema, en este caso un filtro pasabajas de primer orden, ¿sí? Entonces, obviamente, digamos, asumiendo los valores de la ganancia estática igual a 2, asumiendo el valor de tau de un segundo, ¿sí? Entonces, reemplazando, pues ya nos da un valor numérico de la función de transferencia, ¿no? Entonces, es un filtro, simplemente un sistema analógico que tiene una función de transferencia 2 sobre S más 1. Bien, entonces, como se conoce la dinámica de un sistema de primer orden,
¿sí? Entonces, el tiempo de respuesta tau de ese sistema es un segundo. El tiempo de establecimiento de este sistema es aproximadamente 5 veces tau. O sea, el tiempo de establecimiento del sistema, tratar de hacerlo acá arribita. Entonces, digamos que aquí más o menos, cuando se alcanza el 63% del valor final, de la salida final, ¿cierto? Aquí estaríamos y sub 0. Pues aquí estaría el tau. Y digamos que 5 veces tau nos da el tiempo de establecimiento. Entonces, el tiempo de establecimiento es aproximadamente 5 veces tau, 5 segundos, ¿no? Y teniendo ese tiempo de establecimiento, pues es el inverso del ancho de banda, por así decirlo, del sistema. Teniendo ese tiempo de establecimiento, un décimo de ese tiempo de establecimiento nos va a permitir seleccionar el periodo muestreo, ¿sí? Entonces, lo primero para discretizar cualquier sistema es seleccionar el periodo muestreo a partir de su dinámica. Bien, entonces como ya se tiene pues, el periodo muestreo, entonces se realiza el método de la respuesta impulsional. Entonces, ¿cuál es el método de la respuesta impulsional? Primero hay que calcularle la transformada inversa de Laplace a HS. Entonces se calcula, primer paso, la transformada inversa de Laplace de HDS, o sea, de 2 sobre S más 1. Obviamente, pues esto es igual a 2 por la transformada desde menos infinito hasta infinito. Bueno, aquí sería 1 sobre 2πj, bueno. En este caso, 2 sobre S más 1 por E a la S T por DS, ¿no? Obviamente, pues, aplicando el método de tablas, fácilmente, pues, se puede establecer que esto es igual a 2 por E a la menos T. Y como es un sistema filtro analógico, pues, es un filtro, un sistema que es causal, ¿no? Entonces, quiere decir que está definido para tiempos mayores o iguales que 0, ¿no? Entonces, ese sería el primer paso, ¿no? El primer paso es calcular la transformada inversa de Laplace de la función, ¿no? El segundo paso, ¿cuál es? Aplicar teoría de muestreo. Entonces, cada término t se reemplaza por n veces el periodo muestreo. Obviamente, el periodo muestreo lo dejamos acá implícito primero, ¿cierto? Que ya sabemos que vale 0.5 segundos. Entonces, el segundo paso, ¿qué es? Pues obtener, miren, digamos que este es h de t. Entonces, el segundo paso es, teniendo h de t, reemplazar cada término t como nt sub m y obtener h de nt sub m. Entonces, en cada término t que tengamos acá, pues simplemente se va a reemplazar por n veces el periodo muestreo, ¿sí? Entonces, es muy sencillo, ¿no? El segundo paso es aplicar teoría muestreo. Cada término t de la función h de t se reemplaza por nt sub m. Y el tercer paso, pues simplemente va a ser a h de n t sub m, pues aplicarle la transformada z. Y ese sería el procedimiento. Entonces, ¿cuál es la transformada z? Entonces sería la transformada z de h de nt sub m, o sea, el 2 pues sale de la transformación, ¿no? Porque es una transformación lineal de a la menos nt sub m por mu de nt sub m. Y pues, utilizando tablas de transformadas, pues ya sabemos que esto es igual a 2 por z sobre z, z z menos e a la menos t sub m. Entonces, básicamente eso es lo que se hace con el método de la respuesta impulsional. Primero se aplica lo primero es seleccionar el periodo muestreo. Después, aplicar transformada inversa de Laplace a h de s. Después, teniendo h de t, reemplazar cada término t por n veces el periodo muestreo. Y después de tener cada función h de nt sub m, aplicarle transformada z, y esa sería la respuesta impulsional, pues la función de transferencia equivalente al sistema, ¿no? Entonces, lo que se puede concluir, ¿sí?, es que h de s debe tener un comportamiento muy similar a h z t sub m. Entonces quiere decir que esta función que teníamos, bueno, que daba 2
sobre S más 1 en el dominio Laplace debe tener un comportamiento dinámico similar a 2z sobre z menos e a la menos t sub n, ¿sí? Lo que, lo que, lo que significa, ¿no? Entonces, este modelo en Z es equivalente a este continuo. Y este es el que más adelante iremos a ver, bueno, y ahora esto cómo se implementa digitalmente, ¿no? Entonces voy a revisar este ejemplo para verlo, digamos, en MATLAB. MATLAB pues tiene unos comandos que nos permiten calcularlo, ¿no? Entonces, acá se define la función de transferencia continua, ¿no? La función de transferencia continua pues es una transfer function de 1, S más 1, perdón, era 2 sobre S más 1. Esta es la función de transferencia continua. Pues, coloqué un paréntesis. No. Esta es la función de transferencia original continua, ¿no? Entonces, por MATLAB, pues una vez selecciona el primer muestreo, ya sabemos que fue 0.5, entonces lo vamos así. Y hay un comando que se llama C2D. Entonces, la función de transferencia discreta de H es igual a C2D, que C2D significa continuous to discrete, o sea, del dominio continuo al dominio discreto. ¿De quién? Pues de la función H, ¿cierto? Seguido de otro atributo que es el periodo muestreo y seguido del método de la respuesta impulsional. Entonces, el método de la respuesta impulsional en MATLAB es impulse, ¿listo? Es impulse. Ah, perdón, no definí. Es que no definí bien H. Voy a definirlo acá otra vez. Es H, y ahora sí, HZ es igual, entonces, a la continuous to discrete. Discrete es a la función de transferencia H, que es continua, y el periodo muestreo y el método impulsional tener su respuesta discreta, ¿no? Obviamente nos da, bueno, este valor. Bueno, ahí está normalizado, pero quiero que vean dónde está el polo. Pues el polo, según lo que habíamos dicho anteriormente, pues es x elevado a la menos t, o sea, la menos 1, ¿no? Yo quiero ver acá. Yo quiero ver acá. Sería a la menos t sub m. Ah, perdón. Ese x a la menos t sub m. ¿Cuánto es t sub m? T sub m, véalo acá, t sub m. 0.265, ¿no? Entonces, realmente es este valor, ¿no? Este 0.265 que nos dio la función de transferencia por el método de la respuesta impulsional, pues es este polo, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí es importante aclarar, bueno, ya lo vamos a ver con la respuesta al escalón, que el sistema continuo, ¿por qué se caracterizaba? Se caracterizaba porque tenía un polo en ese igual a 0, en ese igual a 1, ¿no? Entonces, digamos que el sistema continuo se caracterizaba en el plano S porque tiene un polo en menos 1, semiplano izquierdo, ¿no? Y el sistema discreto, en el plano Z, se caracteriza porque tiene un polo en 0.60, ¿no? Que es menor que 1, ¿no? Entonces, digamos que ahí se puede observar que, bueno, que en forma directa, digamos que el sistema continuo y el sistema análogo son equivalentes, ¿sí? Pero ¿cómo se puede verificar adicionalmente que los polos están bien? Adicionalmente que los polos pues están en la región de estabilidad, pues viendo su respuesta al escalón. Entonces, con el comando step, al escalón de H, podemos ver la respuesta al escalón del sistema continuo. Voy a tratar acá de arreglar mejor esta respuesta. Colocarle grilla y esto voy a colocar un color más oscurito. Sí, exactamente, sí, señor. Entonces, digamos que aquí tenemos
la respuesta al escalón del sistema continuo, ¿no? Sería la respuesta al escalón del sistema 2 sobre S más 1. ¿Sí? Y aquí vamos a ver la respuesta al escalón del sistema discreto. Entonces le doy hold on para que se mantenga y step de HZ. Y voy a colocarla acá que sea de color rojo. Obviamente esta es la respuesta discreta, ¿no? Entonces aquí lo que se observa, voy a hacerlo aquí. Quiero colocarle un color diferente. Más gruesito. En azul, la respuesta al escalón h de s, que es igual a 2 sobre s más 1. Y lo que se observa en rojo es la función de transferencia equivalente, que es 2z sobre z menos, bueno, 0.60, 65, ¿no? Las dos funciones son equivalentes, ¿sí? Son equivalentes, que es decir, tienen la misma dinámica. Pero, ¿qué se observa? Bueno, realmente en el dominio discreto, digamos que el método de TIR tiene una pequeña variación o, bueno, offset, por así decirlo, ¿sí? Hay una especie de offset y esa es la principal desventaja que tiene el método de la respuesta impulsional, ¿no? Se tiene la misma dinámica, pero el comportamiento tiene como una especie de offset, ¿no? ¿Sí? O sea, la dinámica, el tiempo, el tau, el tiempo de establecimiento es el mismo tanto para el sistema continuo como para el sistema discreto. Lo que va a suceder es que con el método de la respuesta impulsional se presenta una especie de desplazamiento de la señal, ¿no? Y que es la principal desventaja que tiene este método, ¿no? Obviamente, si queremos ver, voy a darle acá figure, voy a darle error locus de H, pues obviamente y nos muestra que el polo está en la región estable, ¿no? Aquí se observa el polo del sistema está aquí en -1, ¿cierto? En la región estable. Y también se puede hacer error locus para el sistema discreto. Entonces acá figure y aquí voy a darle error locus de HZ. Aquí también nos muestra el lugar de las raíces del sistema discreto. Obviamente en el plano complejo Z, ¿sí? Donde el polo pues está acá en 0.6065, ¿sí? Y está dentro del círculo unitario, ¿sí? Esto que vemos acá puntadito pues es el círculo unitario, entonces está en la región de estabilidad, ¿sí? Entonces este es el método de la respuesta impulsional. Lo hice analíticamente, pero si se quieren utilizar tablas de transformadas, se puede hacer en forma directa, ¿no? Voy a mostrarles acá una tabla de transformadas para que vean que pues el método de la respuesta impulsional también se puede hacer por tablas. Voy a ir aquí, bueno. Aquí el libro de Ogata. Hay otros protocolos de comunicación. Vamos a ir el de español más bien. También lo tiene más arriba. Ahí dice. Aquí está en español. ART y ORE. Ustedes. Entonces, por tablas es el mismo método. Buscarlo aquí, más abajito. Esta es la teoría que ya vimos en la clase pasada de la discretización. Quiero ver dónde está. No, está acá más arribita las transformadas. Digamos que, como lo muestran en la configuración, se puede exportar la información para manejar. Por aquí está la tabla de transformadas. Aquí. No, más arriba. Más arriba. No. Aquí está.
Entonces, si ustedes se ubican en cualquier tabla de transformadas, lo que hacen las tablas de transformadas es utilizar el método de la respuesta impulsional, ¿sí? Lo que les comentaba. Entonces, si se tiene una función hx de s, ¿cierto? Se le aplica transformada de Laplace, que se tiene x de t. Si se tiene x de t, cada término t se reemplaza por nt sub m, o sea, se aplica teoría de muestreo, y después se aplica, bueno, aquí es transformada en Laplace inversa, y después se aplica transformada z, ¿no? Entonces, si tenemos una función de la forma 1 sobre s, pues esta es, ¿no? Si tenemos un sistema de la forma 1 sobre s más a, como es el caso que nosotros revisamos, 2 sobre s más 1, pues aquí va a ser 2 sobre 1 menos e a la menos t sub m, z a la menos 1 se multiplica por z, y se divide por z, pues es igual a 2z sobre z menos e a la menos t sub m, ¿no? Obviamente T sub m es el premuestreo que nosotros seleccionamos, que fue de 0.5, ¿no? Entonces el método de la respuesta impulsional es el mismo método de tablas, discretización por tablas, por así decirlo, ¿sí? Que tiene que hacerse transformada de Laplace inversa, teoría de muestreo y transformada Z, ¿sí? Bueno, entonces es el método utilizado para discretizar sistemas discretos, específicamente filtros IR. Entonces, tal vez en el curso, si alcanzamos a ver algo de los filtros IR, lo dudo, pero bueno, un filtro IR parte del diseño analógico, se obtiene la función de transferencia analógica y se obtiene el método de la respuesta impulsional para obtener su función de transferencia equivalente. ¿Listo? Bueno, acá hay otro ejemplo, simplemente para terminar, ¿no? Entonces, imagínense que tenemos un sistema continuo, un poco más elaborado, ¿no? Entonces, este sistema continuo, pues tiene una dinámica de orden 3, ¿cierto? Y tiene 3 polos, ¿no? Entonces, en el plano S, tiene 3 polos. Tiene un polo en -1 y tiene un par de polos en más o menos 2 más o menos J, ¿no? Entonces aquí en -2 y aquí J y aquí menos J, ¿no? Entonces digamos que es un sistema de orden 3 y muy posiblemente corresponde a un filtro analógico y lo que piden es obtener su función de transferencia equivalente discreta. Entonces, tal vez por tablas de transformadas de Laplace o por tablas de transformadas no esté en forma directa esa transformada. Entonces, ¿qué se hace? Pues se hace descomposición en fracciones parciales, ¿no? Entonces, hacer el descomposición en fracciones parciales, sí. Entonces se calculan, pues aquí ya estoy saltando varios pasos, ¿no? Se calcula el coeficiente del polo real y los coeficientes de los polos complejos, ¿no? Y directamente puede uno irse a las tablas de transformadas. Bueno, obviamente, como ya hemos visto en transformada Z, pues el término -1 menos J y -1 más J está en una forma polar, rectangular se puede llevar a una forma polar. Entonces, ¿cuál sería la forma polar? Pues calcular la norma de -1 menos J, pues es raíz de 2, ¿cierto? Es raíz de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, pues esto es igual a raíz de 2. Y el argumento, pues el argumento sería por E, en este caso J es positivo, ¿no? Entonces el argumento teta es igual a tangente a la -1 de la parte imaginaria sobre la parte real, ¿no? Entonces en este caso la parte imaginaria es -1 y la parte real es -1, entonces daría E a la J pi cuartos, ¿no? Tangente a la -1 de 1 es pi cuartos, ¿no? Y para este término, pues ya nos da negativo el argumento, sería raíz de 2 a la menos j pi cuartos, ¿no? Entonces, como ya se tiene en esta forma, entonces uno se va directamente acá a las tablas de transformadas, ¿cierto? Entonces, para el polo real, pues simplemente es z sobre z menos a, pero ¿qué es a? E a la, el valor del polo, menos b es el valor del polo b es t sub m, ¿no? Y si se tienen polos complejos, ¿cierto? Obviamente que acá en la parte, en el numerador ya está en forma polar, ¿cierto? Como lo tenemos allá. Entonces, la transformada z de esa función de polos complejos, pues simplemente es igual a 2z al cuadrado por a por el coseno de omega, que es el ángulo que tiene acá el exponencial.
menos 2 veces A, que A es acá, A es este término, E a la menos P T sub M, es una exponencial, coseno de omega más Q, Q es el valor de la parte imaginaria, veces el periodo muestreo, sobre Z al cuadrado menos 2A, donde A es E a la menos P T sub M, por Z por el coseno de Q T sub M, donde Q es el valor imaginario, más A al cuadrado, que es este valor. Entonces, haciendo esos reemplazos, se tiene esta expresión. Entonces, en este caso, E a la menos P T sub M, pues P ¿cuánto es? 1, ¿cierto? Y el periodo muestreo, bueno, aquí falta seleccionar el periodo muestreo. Bueno, aquí cómo se selecciona el periodo muestreo, ahorita lo vamos a seleccionar, ¿no? Pero aquí quedó en términos del periodo muestreo, entonces esta es la transformada Z de este término, es el que hicimos ya anteriormente por el método de la respuesta impulsional. Y aquí se reemplaza la transformada Z de toda esta expresión compleja, ¿cierto? Que sería 2 raíz de 2 por Z al cuadrado por el coseno de pi cuartos. Recuerden que este es el valor omega pi cuartos menos 2 raíz de 2 E a la menos 2, que es donde está la parte real del polo, ¿cierto? 2 T sub M, Z por coseno de T sub M menos pi cuartos, ¿cierto? Este es omega. Sobre Z al cuadrado menos 2 E a la menos 2 T sub M Z coseno de T sub M más E a la menos 4 T sub M, ¿no? Aquí la pregunta, pues obviamente aquí ya simplemente se reemplazaron los valores, pero aquí la pregunta es, bueno, ¿cuál es el periodo muestreo? Entonces, una forma de calcular el periodo muestreo, pues es, sabiendo aquí este tau, del componente primer orden, ¿cierto? Tau. Entonces, 5 veces tau es igual al tiempo de establecimiento, y pues ya sabemos que 5 veces 1, pues es 5 segundos, y digamos que tendríamos un periodo muestreo de 0.5 segundos, podría ser, ¿no? Pero hay que considerar también la dinámica de segundo orden. En la dinámica de segundo orden, el término omega 0 al cuadrado es igual a 5. Entonces, se puede decir que 5, raíz de 5 es igual a omega 0, que es la frecuencia natural del sistema, ¿no? Esta frecuencia natural de un sistema de segundo orden, pues es el inverso de su tiempo de respuesta, ¿no? Entonces, raíz de 5 radianes sobre segundo, el inverso de raíz de 5 prácticamente podría dar el tiempo de respuesta del sistema. Entonces, voy a hacerlo aquí. 1 dividido en raíz de 5. Ese sería el tiempo de respuesta del sistema, ¿no? Entonces, el tiempo de respuesta del sistema de primer orden, el tiempo de establecimiento, por así decirlo, del sistema de primer orden, o sea, de este polo, es de más o menos 5 segundos. Y para el componente de segundo orden es más rápido porque está más alejado del límite de la estabilidad, es de 0.44 segundos. Entonces la pregunta es, ¿cuál de los dos se selecciona? El que responde, el periodo muestreo se selecciona teniendo en cuenta la dinámica más rápida o la dinámica más lenta. Entonces toca considerarlo teniendo en cuenta la dinámica más rápida, ¿no? Más rápida. ¿Y quién es más rápido? ¿El polo primero o el polo de segundo orden? Los polos de segundo orden. Pues son más rápidos los polos de segundo orden, entonces se selecciona el periodo muestreo basándose en la respuesta del sistema de segundo orden, ¿no? Bueno, entonces aquí digamos que el tau es 1 segundo, luego el tiempo de establecimiento es igual a 5 segundos. Omega 0 es raíz de 5 radianes, luego la frecuencia lineal es raíz de 5 sobre 2 pi hertz. Luego el T sub 0 es igual a 2.81, ¿no? 2.81. Perdón. El tiempo de respuesta del sistema de segundo orden es más lento, entonces es más rápido el de primer orden. Bueno, más bien, es 5 segundos. Y bueno, se seleccionó acá un periodo de muestreo de 0.1 segundos que digamos que es digamos que bastante rápido como para responder al sistema de primer orden como para el sistema de segundo orden. Entonces, en esta expresión que se tiene acá, donde hay el término T sub M, simplemente se reemplaza por 0.1 segundos, ¿sí? Por 0.1 segundos. Y bueno, se simplifica la expresión y al final se tiene esta respuesta, ¿no?
Entonces da un sistema que tiene 3 polos y 2 ceros, ¿no? 3 polos y 2 ceros. Pero solo los Entonces videos. voy a hacerlo aquí directamente desde MATLAB para verificarlo matemáticamente. Entonces acá voy a definir la función de transferencia del sistema continuo. Bueno, ¿dónde acá? Sí, tendríamos que averiguar la partición. Entonces, H, en este caso, Digamos, si puede quedar aparte de videos y del... H es transfer function de, el numerador va a tener 4, ¿cierto? El denominador, bueno, voy a llamarlo, voy a hacerlo con forma polinomial. Tiene 3 polos, un polo en -1, un polo en -2 menos j, y otro polo en -2 más j, ¿no? O sea, esa sería la función de transferencia del sistema continuo, ¿no? La función de transferencia del sistema continuo, que tiene 3 polos. ¿Dónde están los polos? Pues vamos a verlo acá con RLocus. Voy a hacer aquí estas figuras y voy a darle RLocus de H. Entonces, efectivamente, pues ese sistema tenía 3 polos, ¿no? Tenía 3 polos, un polo en -1 y un polo en -2 más o menos J, ¿cierto? Bueno, todos los 3 polos están en el semiplano izquierdo del plano complejo S, ¿no? Y ahora, utilizando el comando C2D, entonces vamos a tener H de Z, que es, perdón, acá me faltaría seleccionar el periodo muestreo. Vamos a seleccionar el periodo muestreo igual a, digamos, 0.1, ¿cierto? Y la función de transferencia discreta pues va a ser igual a C2D de H, periodo muestreo, el método de la respuesta impulsional, impulso. Entonces, esta es la función de transferencia del sistema, ¿no? Bueno, creo que debe ser muy parecida a la que se obtiene aquí, pues, analíticamente, ¿no? Sí, más o menos, sí. 2.534, 2.144, 0.60, ¿sí? Es más o menos lo mismo, porque se utilizó el mismo periodo muestreo. Y en el numerador, bueno, nos da 0.001z al cuadrado. Obviamente este valor 7.951 a la menos 19 es aproximadamente, se puede obviar, ¿no? Pero entonces vamos a ver aquí dónde están ubicados los polos de este sistema discreto. Vamos a RLocus. Entonces observe que en el lugar de las raíces para el sistema discreto pues debe mantenerse la misma dinámica, ¿no? Entonces, bueno, obviamente aparecen dos ceros, pero nos interesa son la ubicación de los polos. Aquí a mano izquierda está el sistema continuo, acá está el sistema discreto. Obviamente aquí están los polos del sistema continuo y aquí estarían los polos del sistema discreto, ¿no? Entonces, si los polos del sistema continuo están en la región de estabilidad, en el sistema discreto también, ¿no? Y si queremos verificar su respuesta dinámica, pues simplemente voy a darle figure, ¿cierto? Y voy a darle step de H y hold on. Pero ¿será que fue falta de Step atención de eso? de HZ. Entonces, bueno, aquí ya tal vez el método nos da muy cercano al valor real, ¿no? Voy a mostrarles acá para que se vea mucho mejor esto.
aquí se observa que, digamos que la dinámica del sistema continuo y el sistema discreto están, digamos que hasta superpuestos, ¿no? Superpuestos. Entonces quiere decir que su comportamiento es muy, muy, muy similar, ¿no? Voy a hacer acá un pequeño zoom. ¿Sí? Entonces, en la respuesta roja, pues la respuesta discreta, y la respuesta azul es la respuesta continua, ¿no? Entonces, digamos que hay un seguimiento perfecto, ¿no? Pero digamos que aquí, coincidencialmente, digamos que la discretización fue muy buena, ¿no? Pero como les comentaba anteriormente, a veces el método de la respuesta impulsional presenta un offset, ¿sí? Entonces, algunas veces no es muy bueno, ¿no? Puede que tenga la misma dinámica, el mismo comportamiento, pero algunas veces, digamos que se presenta un offset, ¿no? Bien, entonces el método de la respuesta impulsional, y bueno, y aquí está, pues, lo que hicimos anteriormente, ¿no? Entonces es el método más, digamos, por así decirlo, el método directo de cálculo de la discretización de sistemas continuos, que si se tienen las tablas a la mano, pues se hace en forma directa con las tablas transformadas. La clave acá es seleccionar muy bien el periodo muestreo. Bien, el otro método, pues por tiempo no voy a definir características simplemente generales del retenedor de enceros y vamos a ir directamente a cómo se obtiene la discretización de un sistema por el retenedor de encero. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que un retenedor de encero es un circuito que sirve o que está inmerso en ¿dónde? En los conversores análogos digitales y en los conversores digitales análogos. Entonces, en los conversores análogos digitales, bueno, digitales análogos o análogos digitales, pasemos con los CAD, ¿no? En los conversores análogos digitales, como ya vimos, ¿no? Se tiene una señal continua, ¿sí? Y mediante un circuito de muestreo y retención lo que hace es tomar la muestra, retenerla, tomar la muestra, retenerla, tomar la muestra, retenerla, tomar la muestra, retenerla, ¿cierto? Y a cada nivel lógico se le asigna un valor digital, ¿no? Entonces acá está el circuito de muestreo y retención y por eso convierte señales del dominio analógico a un dominio discreto ideal, ¿no? Obviamente esa resolución o ese dato analógico digital tiene una resolución que depende del número de bits que tiene el conversor análogo digital, ¿no? Y también están presentes en los conversores digitales análogos. ¿Por qué? Porque puede que reciban una señal, bueno, discreta ideal, ¿cierto? Y el circuito de muestreo y retención lo que hace es tomar el valor de ese valor cuantitativo analógico, mantenerlo durante un tiempo, mantener el siguiente muestra, tomar el valor y retenerlo durante un tiempo, ¿sí? Y lo que se hace es que esta señal discreta se convierte en una señal cuantizada que es continua, ¿no? Entonces digamos que los circuitos de muestreo y retención que vienen de la letra sample and hold, pues se utilizan como muestreadores en los conversores digitales análogos y como retenedores, ¿sí? En los conversores digitales análogos. Entonces, en los análogos digitales muestrean o digitalizan y en los conversores digitales análogos retienen. Digamos que en la práctica que se hizo de laboratorio, aquí se utilizaron este circuito se utilizó como retenedor, ¿sí? Porque se tenía una señal digital y lo que se hacía era retenerla, ¿no? O sea, se tiene una señal muestreada y con el retenedor se convertía en una señal cuantizada, ¿no? Bien, entonces, voy a saltarme esto. Bueno, esta es la forma matemática del circuito de muestreo, ¿no? El circuito de muestreo ideal, ¿no? Entonces, Y asterisco de T es la misma señal discretizada y es la sumatoria desde 0 hasta infinito, pues utilizando la teoría de muestreo de Y de NT sub M por delta de T menos NT sub M, ¿no? Esta es la teoría de muestreo. Entonces, cuando el retenedor se utiliza como muestreador. Y también se puede utilizar como retenedor. Entonces, aquí cuando se utiliza el retenedor, bueno, aquí se parte de una señal discreta y se obtiene una señal cuantizada temporal, ¿no? Entonces, como retenedor, toma la primera muestra cuando n es igual a 0 y la mantiene.
toma el valor de la muestra cuantitativa cuando vale T sub m y la retiene, ¿no? Entonces, cuando se retiene, se dice que se reconstruye la señal, ¿no? Entonces, esa cuantización es una retención o una reconstrucción de la señal, y pues es igual a tomar la señal x de n T sub m y multiplicarla por un escalón que arranca, digamos, si n vale 0, la retiene desde n igual a 0 hasta n más 1, o sea, hasta un periodo muestreo, ¿no? Entonces, es como si la señal x de n T sub m, que sería esta, se retuviera o se mantuviera desde mu de t 0, cuando n vale 0, hasta mu de t n más 1, o sea, cuando si n vale 0, hasta t sub m, ¿no? Entonces, este es el modelo matemático de la retención, por así decirlo, de la retención. Si a esa entonces, bueno, la transformación de los operadores lineales. Entonces, es lo mismo la transformada, ¿no? Se pueden intercambiar, ¿no? En este caso, por ejemplo, la transformada de Laplace de la función de retención o de cuantización, ¿cierto? Que es mantener una muestra durante un escalón, ¿sí? Durante un tiempo, que es el escalón. Entonces, por superposición, la transformada de Laplace la podemos hacer posterior y la sumatoria antes, ¿no? Obviamente, la transformada de Laplace, ¿a qué términos afecta? A los que dependen de t, ¿sí? Por lo tanto, la sumatoria depende de nt sub m, pues la sumatoria, el término de nt sub m puede salir de la sumatoria, ¿no? Entonces, la sumatoria de x de nt sub m es igual a la transformada de Laplace de dos escalones, un escalón que arranca en 0 y otro desplazado, ¿no? Bueno, que arranca en n y el otro desplazado n más 1. Entonces, pues obviamente yéndose a tablas de transformadas, si a esto se le calcula la transformada de Laplace y a ese término se calcula la transformada de Laplace, pues simplemente es igual a e a la menos ntms sobre s, propiedad de desplazamiento temporal, y la transformada de Laplace de este término es e a la n más 1 t sub m sobre s, ¿no? Bien, entonces aquí factorizando en este término 1 sobre s, ¿cierto? Y teniendo común la base e a la menos ntms en estos dos términos, pues simplemente se factoriza e a la menos ntms, ¿sí? Por 1 menos e a la tms sobre s, ¿no? Entonces, por analogía, sí que se tiene una señal cuantizada, ¿cierto? A partir de una señal discreta, ¿sí? A partir de una señal discreta. Este término que tenemos acá, pues básicamente es el mismo z a la menos n, ¿no? Es el mismo término z a la menos n. Entonces, lo que se tiene acá es que si esta señal que es discreta, le aplicamos transformada z y lo pasamos por una función de transferencia 1 menos e a la menos tms sobre s, se tiene una señal cuantizada, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esto es como si fuera x de z t sub m multiplicado por 1 menos e a la menos tms sobre s. Entonces, si se tiene una señal cuantizada en Laplace que es igual a x de z por 1 menos e a la menos tms sobre s, significa que esta es la función de transferencia del retenedor de orden cero. ¿Sí? Esta es la función de transferencia del retenedor de orden cero. Entonces, conclusión. Esto es lo que ya les mostré anteriormente. La función de transferencia del retenedor de orden cero en el dominio de Laplace es igual a 1 menos e a la menos tms sobre s. Y haciéndole un análisis frecuencial a esta función de transferencia, pues lo que se obtiene es que es un filtro pasabajas ideal, ¿no? ¿Sí? Entonces, el análisis frecuencial del retenedor de orden cero es reemplazar cada término S por J omega, ¿no? Y a esta respuesta entonces se le calcula su magnitud y se le calcula su fase. Es como si se construyera el diagrama de Bode de ese sistema en magnitud y su respuesta en fase. Yo normalmente lo hago paso a paso, pero como no tenemos mucho tiempo, pues simplemente voy a ir a la respuesta frecuencial del retenedor de orden cero. Aquí está la magnitud, pero me interesa ver esto, ¿no? Esta es la magnitud de un retenedor de orden cero. Entonces, pues si se puede observar, acá está 2pi, aquí estaría 3pi, aquí estaría 4pi.
Y bueno, recordemos que el espectro, la respuesta de magnitud de un sistema pues es simétrico. Pero entonces lo que podemos observar es que para bajas frecuencias, ¿qué hace un retenedor de en cero? Amplifica, ¿no? Y para altas frecuencias, digamos que va atenuando, va atenuando. Entonces, inclusive la respuesta de un retenedor de en cero de la parte real es más o menos parecida a una función sinc o sanc, ¿cierto? La parte real, ¿no? Y la magnitud pues nos da esto, ¿no? Entonces, desde el punto de vista frecuencial, un retenedor de en cero es como si fuera un filtro pasado, o sea, como si fuera un capacitor ideal, por así decirlo, ¿sí? Pues su funcionamiento lo dice, ¿no? Si se toma una muestra y se mantiene acá, es como si tuviéramos un filtro pasabajas ideal, o sea, un condensador, un supercondensador, por así decirlo, ¿no? Por su respuesta en magnitud. Y bueno, y aquí pues haciendo la respuesta de fase, ¿no? Entonces la respuesta de fase de un retenedor de en cero, normalmente acá es 2pi, aquí es 3pi, 4pi, bueno, aquí estaría pi. Entonces lo que se observa es que la respuesta de fase tiene este comportamiento. Entonces, ¿cuál es el significado de este comportamiento de fase? Y esto es muy importante cuando se analizan, por ejemplo, los filtros analógicos, los filtros digitales. Si la fase es lineal, ¿sí? O sea, la fase tiene estas pendientes, ¿sí? ¿Qué significa? Que es un sistema que no presenta distorsión de fase, o sea, tiene fase lineal. Entonces, un retenedor de en cero, al aplicarle Laplace, y bueno, es la función 1 menos e a la menos tms sobre s. Si se le hace un análisis frecuencial, se obtiene que su comportamiento en frecuencia es un filtro pasabajas casi ideal, ¿sí? Y ¿cómo es su comportamiento de fase? Su fase es lineal. ¿Por qué es lineal su fase? Porque estas pendientes tienen el mismo comportamiento, ¿sí? O sea, la misma pendiente. Pero ¿qué es el significado de que se tenga fase lineal? Que por ejemplo, esto es muy, muy importante cuando se hace procesamiento de audio o de voz, ¿sí? Significa que los retrasos de fase en cada componente de frecuencia son directamente proporcionales, ¿sí? Entonces, el hecho de que tenga fase lineal es que es un sistema que no presenta. Luego, significa que todos los retrasos que se puedan presentar en las diferentes componentes frecuencias de una señal de audio van a ser proporcionales. Si por ejemplo es un efecto que tiene la posibilidad de que si se tiene audio, si se pasa a través de un sistema que no es de fase lineal, quiere decir que algunas frecuencias las retrasa en diferentes proporcionalidades, y entonces como si la señal de audio, digamos, se demodulara, ¿sí? Se demodulara en forma diferente, ¿sí? Bueno, entonces, conclusión, el retenedor de orden cero es un filtro pasabajas ideal y adicionalmente es un sistema que tiene fase lineal, no presenta distorsión de fase. Bueno, bien, entonces, en grandes rasgos, entonces ahora sí, ¿cómo se utiliza un retenedor de orden cero para discretizar un sistema? Entonces, partiendo del hecho de que se tiene un sistema discreto, ¿sí? Y pasa por un retenedor de orden cero, se tiene una función cuantizada, ¿no? Entonces acá, vemos que aquí se tiene una dinámica discreta ideal, ¿cierto? Se pasa a través de un retenedor y aquí lo que se hace es retener, ¿no? Si esa señal X pasa a través de un sistema GDS, ¿sí? Pues se obtiene una respuesta YDS, ¿cierto? Entonces, lo que se busca con el método del retenedor de orden cero es obtener una función de transferencia H que sea equivalente a G, que tenga la misma respuesta YDS, o sea, que YDS sea equivalente a YZ, ¿cierto? O sea, es lo mismo que decir que GDS es igual a G de Z pasando por un retenedor de orden cero. Y obviamente esto es lo que se llama H de Z. Entonces, cuando se trabaja con el método de discretización del retenedor de en cero, ya no se dice, cuando se dio en la respuesta impulsional, la función de transferencia equivalente de G es G de Z, ¿sí? Aquí, la función de transferencia equivalente de G no es G de Z, sino es H de Z. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el método de discretización de un sistema continuo por el método de retenedor de cero quiere decir que pasó por un retenedor.
entonces se obtiene lo que se llama una función de transferencia pulso. Entonces, en la literatura, ¿cuándo se dice que tiene una función de transferencia pulso? Pues cuando se tiene un sistema que pasó por un retenedor de orden cero y se obtuvo su modelo discreto equivalente, ¿sí? Entonces, a diferencia del método TIR, el método TIR se tenía GDS y se obtenía GZ, ¿no? En el método del ZOH, el sistema pasó a través de un retenedor de orden cero y se obtiene una función h de z. Pero h de z pues va a ser lo más parecido posible con GDS, o sea, va a tener una dinámica similar a GDS, ¿sí? Entonces, en la literatura, cuando se hace obtención de funciones transferencia pulso, automáticamente se debe asociar a que el sistema sea discretizado utilizando un retenedor de orden cero, ¿sí? Pues pasando por toda esa por ese concepto. Entonces, ¿cómo se obtiene una función de transferencia pulso? Pues una función de transferencia pulso es igual a la transformada z de la función. Bueno, obviamente esta es la función de transferencia del retenedor de orden cero, ¿cierto? Entonces, este S pasa a dividir, entonces queda GS sobre S por 1 menos C a la TMS, ¿sí? Y a esta función se le calcula la transformada Z. No voy a ir a la demostración, sino aquí hasta acá. Y así es como se obtiene. Bueno, voy a hacerlo acá. Bueno, si se tiene una función, esta puede ser fácilmente GDS sobre S. El hecho de obtener su función de transferencia pulso es igual a multiplicar por z menos 1 sobre z por la función de transferencia, la transformada z de GDS sobre S, que es H1ZT sub E, ¿sí? Entonces, en conclusión, lo que se tiene es que esta función 1 menos C a la menos TMS sobre S, que era el ZOH continuo, es equivalente a la función Z menos 1 sobre Z, que sería el retenedor de orden cero discreto. ¿Sí? Y basados en eso, pues el método simplemente, ¿cómo se hace? Pues si tenemos una función GDS y queremos obtener su función transferencia pulso, o sea, pasándolo a través de un retenedor de orden cero, se dice que h de z es igual a la transformada z de GDS sobre S, factor de z menos 1 sobre z. ¿Y cómo se obtiene esta transformada z de GDS sobre S? Pues utilizando tablas de transformadas, ¿sí? Entonces el método es este. Este es el método de retenedor de orden cero para discretizar sistemas continuos. Entonces, después de toda esta carreta, pues vamos a hacerlo un ejemplo, el mismo ejemplo que hemos hecho, pues ya utilizando el retenedor de orden cero. Entonces acá dice, bueno, determinar la función de transferencia pulso h de z de GDS. Entonces, cuando se digan que obtener función de transferencia pulso, quiere decir que el sistema GDS pasó por un retenedor de orden cero. Entonces, quiere decir que hay que discretizar el sistema utilizando el método del retenedor de orden cero. Bien, entonces, se tiene el mismo sistema de primer orden, K sobre tau sobre S más 1 sobre tau, ¿no? Esto es igual. Entonces, ¿cómo se obtiene su función de transferencia pulso? Pues va a ser igual, h de z es igual a z menos 1 sobre z, bueno, que es lo mismo esto, 1 menos z menos 1, por la transformada z de GDS sobre S. Entonces, a GDS, ¿qué es esto? Se le agrega un polo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que h de z es igual a z menos 1 sobre z por la transformada z de K sobre tau sobre S más 1 sobre tau, pero entonces siempre se le agrega un 0, ¿no? S. ¿Y esto cómo se calcula? Pues tablas de transformadas, ¿no? Pues utilizando las tablas de transformadas. Bien. Entonces, pues, por tablas de transformadas voy a ir aquí. En tablas de transformadas. Entonces, una función de la forma A sobre S, factor de S más A, ¿no? Entonces, la función de transferencia que se tiene acá es esta, ¿no? Entonces, por tabla de transformadas,
pues simplemente se obtiene su equivalente, ¿no? Acá está en términos de potencias negativas. 1, si se multiplica por z al cuadrado sobre z al cuadrado, pues simplemente acá haría z por z haría 1 y quedaría z menos e a la menos a t sub m sobre z menos 1 factor de z menos e a la menos a t sub m, ¿no? Y a, pues obviamente es igual al valor del donde está el polo, ¿no? Obviamente, para que se pueda hacer esta transformación, en el numerador tiene que estar a, ¿no? ¿Listo? Aquí tenemos g de s sobre s es igual a k sobre tau sobre s factor de s más 1 sobre tau. Y según la formulita, pues en la tabla de transformadas es a sobre s factor de s más a. Pues obviamente 1 sobre tau es 1 sobre tau es a, ¿cierto? Entonces este k es como si fuera una constante que saliera, ¿no? Entonces acá, según tablas de transformadas, pues a es igual a 1 sobre tau. Y el k pues saldría de la transformación, ¿no? El k sale de la transformación, como se observa acá. Bueno, aquí ya la tengo en términos de potencias negativas como están las tablas de transformadas. Entonces la transformada z de a sobre s factor de s más a, pues sería k, la transformada z de 1 sobre tau factor de s más 1 sobre tau, donde a es igual a 1 sobre tau. Y ya reemplazando esto con esto, entonces aquí se observa que este 1 menos z a la menos 1 se da con este término 1 menos z a la menos 1, y bueno, nos da esta función de transferencia, ¿no? Obviamente, si hacemos el reemplazo, ¿no? que teníamos anteriormente, k igual a 2 y tau igual a 1, pues quiere decir que el periodo muestreo es igual a 0.5 segundos, y podemos obtener una expresión de esta forma, ¿no? De esta forma. Bien, entonces este es el método del retenedor de en cero. El método del retenedor de en cero es simplemente tomar la función de transferencia, dividirla sobre S, buscar su tabla de transformada en tablas, ¿cierto? De G de S sobre S, y multiplicarlo por 1 menos Z a la menos 1. ¿Qué va a suceder? Pues la expresión de la función de transferencia a pulso, pues no va a ser similar a la del sistema, a la del método de la respuesta impulsional, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el numerador cambia, ¿no? El numerador cambia. Pero el denominador sí tiene que ser siempre el mismo, ¿sí? El denominador tiene que ser el mismo. Voy a mostrarles, pues, este ejemplo ya lo hicimos anteriormente, entonces lo voy a mostrar aquí. Entonces, ¿cómo sería desde MATLAB? Entonces, voy a llamarlo HZ1. Entonces va a ser igual a C2D. Se tiene la misma función. Perdón. Tengo que definir nuevamente H, que es la primera función que se hizo. En primer orden, esta. Voy a definir HZ, utilizando el método de la respuesta impulsional. Y voy a definir HZ1. Entonces HZ1 tiene la misma forma. El periodo muestreo es 0.5. Voy a definir H, que es la función continua, ¿cierto? 2 sobre S más 1. HZ, que es utilizando el método de la respuesta impulsional, ¿cierto? Entonces acá esta es la función de transferencia del sistema. Observen que da Z sobre Z menos 0.6065. El método por el método
función de transferencia. Pues ya la función de transferencia es una zeta, ¿no? Pero lo que sí es igual es el denominador. ¿Por qué? Porque las dos dinámicas deben tener el mismo peso. Entonces, para ilustrar esto, las tres respuestas, ¿no? Entonces, step de H de Z, ¿no? Del sistema continuo. Es lo que fue el de la respuesta impulsional. Aquí voy a colocar BH, pero tengo que darle hold on para que se mantenga. Sí, step BH. Y por último voy a graficar el step BHZ1, o sea, el sistema discretizado por el método del retenedor de cero. Algo hice mal, algo hice mal. Y HZ, y ahora sí, step Z1, pero de color verde. Ahí están las tres respuestas. Las tres respuestas. Entonces, lo que está en azul es HDS. Lo que está en rojo es HDZ, pero utilizando el método de la respuesta impulsional. ¿Sí? Y lo que está en verde es HDZ, pero utilizando el ZOH, ¿no? Entonces, digamos que el problema del método de la respuesta impulsional, pues es este offset. Y bueno, y lo que hace el retenedor de orden cero, o sea, su modelo, el modelo discreto es tomar la muestra y retenerla, 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 ¿no? Entonces son dinámicas equivalentes, ¿no? Todas son dinámicas equivalentes. Bien. Bueno, otro ejemplo para ver, entonces determinar la función de transferencia pulso de un servomotor. Entonces este es un sistema muy utilizado en sistemas de control. Entonces tiene la forma K sobre tau sobre ese factor de S más 1 sobre tau. Entonces lo que piden acá es obtener la función de transferencia pulso, o sea, pasar ese sistema por un retenedor de cero y obtener su función discreta. Entonces H de Z que es igual a Z menos 1 sobre Z por la transformada Z de G de S sobre S. Entonces, esta función que tiene un polo en S igual a ser un polo en menos 1 sobre tau, si se divide sobre S es como si se le agregara un otro polo, ¿no? Entonces, por eso queda G de S sobre S, queda K sobre tau, S cuadrado sobre S más 1 sobre tau. Bien, entonces muy posiblemente esta expresión no esté en las tablas de transformadas. Entonces, ¿qué se hace? Pues descomponer en tablas. Ah, no, sí está, sí está. Que tenga forma de... ¿no? Hola, ya dieron $34,000. Entonces aquí está, S cuadrado sobre S más A. Entonces, si aquí, este es el valor del polo A, en el numerador tiene que estar A al cuadrado, ¿no? Hay que llevarlo a esa forma. Y pues utilizando tablas, entonces aquí ya tenemos la transformada Z de G de S sobre S, ¿no? La transformada Z de G de S sobre S sobre tablas, por tablas, ¿no? Y si esto se multiplica por 1 menos Z a la menos 1, que es lo mismo que Z menos 1 sobre Z, este elemento con este elemento se va, y pues ya tenemos la simplificación la discretización del sistema por el método del retenedor de orden cero, ¿no?
Entonces, bueno, entonces por tablas de transformadas está esta expresión, ¿no? Entonces, observen cómo hay que llevarlo a la forma, ¿no? Si esto es g de s sobre s, hay que llevarlo a la forma a cuadrado sobre a. Obviamente, ¿a qué es? A es igual a 1 sobre tau, ¿cierto? El k saldría de la expresión, ¿cierto? Pero tendría que multiplicarse, todo esto tendría que multiplicarse por tau dividido en tau, para que este tau ingrese acá y quede a al cuadrado, ¿no? Entonces, por eso, k por tau salen acá de la expresión, y tau por tau, pues nos queda 1 sobre tau, que sería a al cuadrado, ¿no? Y ya, pues sabiendo que a es igual a 1 sobre tau, entonces se reemplaza todo esto que está acá, se reemplaza acá. Y bueno, y como todo se multiplica por 1 menos z a la menos 1, pues este término, 1 menos z a la menos 1, se va con este 1 menos z a la menos 1. Se puede elegir el periodo de muestreo dependiendo del tau, ¿sí? Del tau, porque el sistema tiene un S que es como si era un polo en el origen, no tiene ningún, o sea, no tiene un comportamiento dinámico conocido, por así decirlo, pero sí conocemos el tau del componente primero. Entonces, si se tiene el tau, entonces se hace 5 veces tau, que es igual al tiempo de establecimiento, y el tiempo de establecimiento sobre 10, pues fácilmente es el periodo muestreo, que es el que se reemplaza acá en cada término que tenemos acá, ¿no? Y bueno, de tal manera que se tiene ya una función de transferencia equivalente del sistema de segundo orden, ¿no? Un sistema de segundo orden. Entonces el sistema continuo, por así decirlo, tenía la forma A sobre ese factor de ese, bueno, 1 sobre tau, ¿no? Ese sistema continuo en Laplace tenía un polo estable y un polo en el límite de la estabilidad. Cuando se le aplicó su discretización, ¿qué sucede? Va a tener un polo, o sea, este polo S en S igual a 0, se mapea a este polo en Z igual a 1, ¿sí? O sea, si el sistema en el plano complejo S tenía un polo en el eje imaginario, ese mismo sistema en el plano complejo Z tiene un polo en el círculo unitario, ¿sí? Y este polo que está en el semiplano izquierdo del plano complejo S, pues se mapea o se transforma a este polo que está dentro del círculo unitario. ¿Listo? Entonces son dinámicas equivalentes. ¿Sí? Entonces, voy a llamar H igual, sería 1, aquí sería 1, 1, 0. Sería el sistema del servomotor, ¿no? Polo en S igual a 0 y un polo en 1. Entonces, el tau, pues como el tau es 1, 5 veces tau serían 5 segundos, pues el tiempo de muestreo puede ser 0.5 segundos, ¿no? Listo. Entonces, H de Z, por el método del Z o H, pues puede ser igual a C2D. Y aquí le colocamos Z o H. Obviamente aquí está factorizado, pero están resueltos los polinomios, pero quiere decir que acá va a tener un polo en el origen, ¿no? Voy a hacerlo acá con el comando rlocus. Voy a hacer rlocus de H, que sería el sistema continuo. Entonces, el sistema continuo, voy a dejarlo acá, y lo voy a comparar con el sistema discretizado. Figure, y aquí va a ser rlocus HZ. Utilizando el método del retenedor de orden cero, ¿no? Entonces, el sistema continuo, ¿por qué se caracteriza? Porque tiene un polo en S igual a 0 y un polo estable, ¿cierto? Dos polos
obviamente la dinámica dominante es el polo en S igual a 0, ¿cierto? Y el sistema discreto, ¿por qué se caracteriza? Porque tiene un polo, este está en el semiplano izquierdo del plano complejo S, el sistema discreto está, el polo está dentro del círculo unitario, y el otro polo ¿en dónde está? En el círculo unitario, ¿no? Entonces esta dinámica es como si se mapeara acá, y esta dinámica es como si se mapeara acá, ¿no? Entonces deben tener el mismo comportamiento, ¿no? Ahora, pues verifiquemos que tengan el mismo comportamiento, pues utilizando el comando step. Entonces figure, y aquí voy a darle step ph y hold on step bhz. Bien, entonces aquí obviamente la respuesta de ese sistema es una respuesta integradora, ¿no? Inestable, que tiene un polo en S igual a 0, ¿no? O un polo en el marginalmente estable, ¿no? Pero entonces aquí voy a tratar de mostrarles las dos dinámicas, ¿no? Entonces lo que está en azul es la dinámica del sistema continuo, que es una rampa, o sea, es ese polo en S igual a 0 hace que tenga una respuesta rampa, ¿no? Ante un escalón integrador. Y lo que se ve acá en rojo, pues es la respuesta digital equivalente, ¿no? ¿Sí? Ese es el retenedor de orden 0, ¿no? Retenedor de orden 0. Utilizando el retenedor de orden 0, dicen obtener la función de transferencia pulso de este sistema utilizando pues el método del retenedor de 0, ya nos dan el perimuestreo. ¿Por qué 0.5? Porque acá este tau 1 es igual a 1, tau 2 es igual a 0.5 segundos, ¿no? Entonces, bueno, el tiempo de establecimiento 1 sería 5 segundos, el tiempo de establecimiento 2 sería 2.5 segundos, ¿no? Entonces, digamos que un quinto de 2.5 es más o menos 0.5, pues estaría cumpliendo el criterio de Nyquist, ¿no? Pues aquí arbitrariamente se definió ese perimuestreo, pero efectivamente cumple Nyquist para la dinámica más rápida, que es el tau 2, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace la discretización del sistema utilizando el retenedor de 0? Pues simplemente el h de z, que sería la función de transferencia de pulso, es igual a 1 menos z menos 1, que es lo mismo z menos 1 sobre z, por la transformada z de g de s sobre s, ¿no? Entonces, como si aquí se agregara un polo en S igual a 0, ¿no? Entonces sería esto. Y esto hay que buscarlo por tablas. Pero bueno, en este caso, pues esta función no está en tablas en forma directa. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues una descomposición en fracciones parciales, de tal manera que se factorice 1 sobre S cuadrado, ¿sí? Y queden dos funciones, ¿no? A sobre S cuadrado factor de S más 1, más B sobre S cuadrado factor de S más 2. Y obviamente esto ya está en tablas, como lo hicimos en el ejercicio anterior, y esto también está en tablas, como se hizo en el ejercicio anterior, ¿no? Entonces, haciendo esa composición en fracciones parciales, digamos que A vale 2 y B vale menos 1. Se reemplaza acá, y por superposición se le calcula la transformada Z a cada término, ¿sí? Donde en este caso sería A es igual a 1, entonces aquí este 2 saldría de la constante, ¿cierto? Por 1. Aquí vale 2, entonces aquí tocaría multiplicar por 2 al cuadrado, entonces por 4 y aquí ir sobre 1 sobre 4. Y ya, por tablas de transformadas, como en el ejercicio anterior, pues se obtiene su transformada Z inversa, ¿no? Bueno, eso es lo que ya les dije, ¿no? Entonces acá queda de la forma A sobre S cuadrado factor de S más A. Hay que llevarlo de esta forma, entonces aquí pues el 1 al cuadrado es este mismo 1, por eso el 2 sale. Aquí el A vale 2, ¿cierto? Entonces aquí tienen que quedar A al cuadrado, entonces 2 por 2, 4, y se divide por 4 pues para que no varíe la identidad. Y bueno, ya reemplazando las tablas de transformadas, entonces, bueno, se reemplaza todo esto, es la transformada Z
de esta función y todo lo que está acá abajito, todo lo que está acá abajito, todo esto pues es la transformada z por tablas de esta expresión. Entonces obviamente este 1 menos z a la menos 1 se va con este, 1 menos z a la menos 1 se va con este, y bueno, reemplazando t sub m igual a 0.5 pues da esa expresión, ¿no? Haciendo los diferentes reemplazos pues ya se obtiene la función de transferencia pulso de este sistema, ¿no? Bien, entonces si queremos verificarlo en MATLAB, entonces voy a buscar aquí la función de transferencia, bueno, está acá. Voy a cerrar esto. Entonces digamos que se tiene h que es igual a, entonces una transfer function que tiene un numerador s más 3, es 1, 3. Tiene aquí el comando poly, donde hay 3 polos. Un polo en S igual a 0. Un polo en S igual a menos 1. Y S menos 2. ¿Listo? Bien, entonces ahora HZ pues va a ser igual a C2D de H, el periodo muestreo 0.5 y el método del retenedor en 0, que vale Z o H, ¿no? Bueno, entonces obviamente acá no sabemos dónde están los polos, ¿sí? Son 3 polos, pero al igual que hicimos anteriormente, va a ser R locus de H. Sería el sistema, el lugar de las raíces del sistema continuo. Y R locus. Voy a darle aquí, así. R locus HZ, voy a definir otra nueva figura, ¿no? Figure. Y listo. Entonces, pues obviamente el sistema continuo. ¿Qué pasa con el sistema continuo? Pues el sistema continuo tiene 3 polos. Acá está 1, 2, 3 polos y un 0 por acá, ¿no? Estos 3 polos, estos dos están en el plano izquierdo del plano complejo S y este está en 0. Luego, el sistema discreto, pues, polos que son en el plano izquierdo del plano complejo y este polo que está en el límite de la estabilidad, que es en el eje imaginario, ¿no? Y un 0 por acá. Luego este sistema debe tener dos polos que están dentro del círculo unitario. Este polo que está en el plano, en el eje imaginario, pues se mapea, ¿no? Se transforma en este polo en el círculo unitario. Este 0 que está en el semiplano izquierdo debe ser este 0 que está dentro del círculo unitario. Y acá aparece un nuevo 0, pero ese 0 que es como si ese 0 estuviera en el plano complejo S en menos infinito, ¿no? Entonces ese polo es el que aparecería ahí adicionalmente. Pero por ejemplo la dinámica de los polos estables son estos polos estables. El polo en el límite de la estabilidad, pues este polo en el límite de la estabilidad, ¿no? Y si se quiere ver la respuesta, entonces figure. Entonces aquí sería step BH. ¿Nos puedes hacer el resumen rápido? Porque el ingeniero cuando estuvimos revisando no estaba pendiente hasta dónde fue el ingeniero. Pero aquí sí, HZ. Entonces, ahí pues obviamente como tiene un polo en S igual a 0, también tiene una respuesta integradora, ¿no? Entonces tiene la dinámica estable,
la dinámica inestable del sistema continuo y la misma dinámica inestable del sistema discreto, ¿no? Con el retenedor. Para que se pueda verificar pues desde MATLAB, ¿no? Entonces este sería GDS, bueno, y esta sería HZ, que es la respuesta de impulso, ¿no? Entonces, lo mismo que hace el retenedor, tiene la muestra y la retiene, tiene la muestra y la retiene, tiene... Bien, muchachos, entonces la idea pues es que hoy revisamos dos formas de discretizar sistemas continuos, ¿no? El método de la respuesta impulsional y el método del retenedor de orden cero. Creo que el próximo miércoles revisamos el método de aproximaciones del dominio, del plano S al plano Z, y la idea es que ya empecemos a ver la teoría, bueno, esos sistemas discretos, la idea es, bueno, cómo se implementan, cómo se llevan a un algoritmo para ser implementados, ¿sí? Que es digamos que es muy importante esa clase porque eso le sirve para saber cómo se implementan los controladores digitales, cómo se implementan sistemas de telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Bueno. Bien, muchachos, entonces, pues esa era la clase de hoy. Entonces, nos vemos el próximo miércoles, muchachos. Muchas gracias por su Ingeniero, buenas tardes. asistencia. Sí, señora. Ingeniero, ¿para cuándo quedó el parcial? Es la semana 16. Ah, es que, y el taller se entrega ese día, ¿sí? Sí, sí. Es que